tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, y a los que nos veis también a través del canal de YouTube, bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. En esta ocasión, en esta tarde, vamos a estar en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, y versículos del 3 al 7. Pero antes de hacer la lectura y antes de empezar, como siempre, vamos a iniciar este tiempo en oración, para que sea el Señor el que dirija todo esto. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por tu cuidado, por tu bendición, y gracias porque de nuevo nos permites estar reunidos, juntos, como iglesia, en comunión, para poder estudiar tu palabra, para poder aprender de ella y para poder también aprender más de ti cada día. Queremos pedir tu bendición sobre este tiempo, queremos pedir que todo lo que vayamos a decir y hacer sea para tu gloria y para tu honra. Y si aún tiene que venir algún hermano o alguna hermana, que tú lo traigas con tu paz y con tu bendición. Dirige este tiempo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues estamos en Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 2 y versículos del 3 al 7, que dice así: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Bien, pues hasta ahí los versículos que en esta tarde vamos a desgranar un poquito. Yo no sé si habéis oído muchas veces o si tenéis constancia de que una de las palabras que más se utiliza en las iglesias es unidad. ¿Sí? Unidad. Iglesia unida, hermanos unidos, Estados Unidos, todo eso, ¿no? Pero se repite un montón, se utiliza un montón esta palabra, la palabra unidad. Pero también tenemos que tener en cuenta que es una de las palabras más mal interpretadas. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que unidad significa que todos deben de pensar exactamente igual en todo. Que todos tienen que hacer las cosas de la misma manera. O que incluso todos tienen que ir por el mismo camino. Y no estoy hablando del camino de la fe, ¿vale? Estoy hablando del camino que impone pues el responsable, líder, pastor, presidente, lo que queráis pensar, ¿vale? Ahora, sin embargo, la Biblia nos presenta una unidad mucho más profunda y que no tiene que ver con estas ideas que muchas veces tenemos de unidad, ¿no? Como he dicho, eso de que todos tienen que pensar exactamente igual en todo, que tienen que hacer todos la misma cosa, que tienen que tener todos incluso muchas veces el mismo trasfondo cultural, ¿vale? Hay muchas veces, y esto es así, que en muchas iglesias, depende de dónde seas, incluso ni te dejan entrar. ¿Por qué? Porque cierran ahí su burbuja y son ellos, y como pues son todos del mismo país, y me da igual el país que sea, como son todos del mismo país, pues ya nos conocemos, ya sabemos qué cultura tenemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y demás, ¿vale? Y es así.
Y ahora, aquí en este punto es importante detenerse un momentito. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia como humanos, casi siempre confundimos la idea de unidad con control. Más que esa unidad, lo que se busca muchas veces es el control o uniformidad, que todos piensen, sean, vistan, vean o que todos sean lo mismo, igual. Pero, como digo, la unidad bíblica es otra cosa totalmente diferente. Y cuando leemos estos versículos aquí en Gálatas, tener en cuenta que en Gálatas lo que nos encontramos es una situación muy delicada, ¿vale? Ya vimos cómo en los primeros versículos Pablo tiene que decir todo lo de ese nuevo o ese evangelio que otros iban predicando. Tiene que luchar contra eso, tiene que denunciar todo eso, de ese falso evangelio, porque solo había un evangelio. Entonces nos encontramos con una situación delicada. Y nos encontramos ahora del capítulo 2, en que Pablo llega a Jerusalén acompañado por Tito. ¿Vale? Tito era un creyente griego. O sea que encima no era ni siquiera judío. Y sabéis que para los judíos, quien no era judío, ¿qué era? Gentil, pagano. ¿Vale? Y había un problema muy grande con todo el tema de los judaizantes, que ya se verá también más adelante, aquellos judíos que habían creído en Cristo, pero que seguían teniendo las tradiciones judaicas. Y querían que a todo el que se convirtiera, con todo el que se convertía, tenía que pasar a ser judío, porque si no, no podía ser cristiano, ser seguidor de Cristo, porque Cristo había venido a los judíos y eran los judíos los que tenían, y entonces tenían que circuncidarse y otras muchísimas cosas. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Como digo, Tito era un creyente griego y encima no estaba circuncidado, ¿vale? Y algunos lo que querían era obligar a Tito a que adoptara esas costumbres judías, incluso a que se circuncidara, ¿vale? Pues es lo que digo, ¿no? Que muchos querían obligar a otros creyentes para que fueran verdaderos cristianos, para que fueran verdaderos creyentes, pasando por todas esas tradiciones. Ahora, la pregunta aquí que surge es una pregunta importantísima y es una pregunta que es crucial, y es: ¿de qué depende la salvación? ¿La salvación depende solamente de Cristo o también depende de ciertas obras, de tradiciones o de requisitos incluso humanos? Pues eso es lo que aquí se preguntaban, ¿no? ¿De qué depende la salvación? ¿Solamente de Cristo o hay que añadir cosas? Y eso es contra todo lo que Pablo tiene que luchar. Y aquí no es una discusión que podemos decir que es una discusión teórica. Bueno, en teoría no, es una discusión real, porque ocurrían cosas reales y había problemas reales con todo eso, de gente que quería obligar a otros a hacer cosas que no estaban en el Evangelio, que no eran el Evangelio. Por eso Pablo en los primeros versículos que hemos visto denuncia ese otro Evangelio que otros están predicando, ¿vale? Y entonces hay una tensión real dentro de la iglesia, dentro de esa iglesia donde hay personas que tienen ese amor por Cristo, que tienen esa fe sincera, pero que muchas veces también tienen confusión espiritual porque otros vienen confundiendo. Es muy fácil confundir espiritualmente muchas veces. No crees que es tan difícil, es muy fácil confundir. Satanás confundió a Adán y Eva, ¿no? Y confundió con esa verdad a medias. Pero la respuesta de Pablo aquí es firme y rotunda. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, aquí lo que encontramos en el pasaje que hemos leído hoy, lo que encontramos son dos evidencias de una unidad auténtica. Y de una unidad que siguen siendo necesarias en la iglesia de hoy. No es algo de la iglesia primitiva, sino que es algo de la iglesia de hoy. Ahora, antes de entrar en el tema principal, vamos a ver algunos detalles, ¿vale? Primero, nos habla aquí de Tito. Tito era un creyente de verdad, era un creyente genuino, pero era griego.
lo que hemos dicho antes, ¿no? Pagano o gentil. Y algunos querían imponer esa circuncisión a Tito para poder alcanzar esa salvación. Y Pablo se negó rotundamente. ¿Vale? Pablo dijo que no, que eso no es el Evangelio. Ahora, también lo que vemos, y es que los líderes de Jerusalén, los líderes que habían en Jerusalén, reconocieron el ministerio de Pablo y el trabajo de Pablo. Y no exigieron que los gentiles se hicieran judíos. ¿Vale? No sé si recordáis allí en Hechos la visión de Pedro con ese lienzo, con los animales, tiene que ver precisamente con el tema de los gentiles y de los judíos. ¿Vale? El lienzo que ve Pedro, que le pone allí Dios con todos los animales y que le dice mata y come, es una representación de los judíos y los gentiles. ¿Vale? Y luego Pedro tiene que decir, ahora entiendo que también los gentiles tienen derecho a esa salvación. Merecen también esa salvación, merecen también que se les predique el Evangelio, no solamente los judíos, ¿no? Entonces, como digo, no exigieron que los gentiles se hicieran judíos. Reconocieron que Dios estaba obrando en ellos de maneras distintas, pero hay un matiz, y es con el mismo evangelio que ellos predicaban. No había un evangelio diferente para ellos, para los gentiles. Era el mismo evangelio. Y el evangelio es el mismo, y tiene que ser el mismo aquí en España, en Francia, en Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos, donde queráis. Es el mismo evangelio. Si no es el mismo evangelio, no hay unidad. Porque entonces está predicando un evangelio diferente. Ahora, si una iglesia tiene personas de distintas edades, ¿vale? El caso de nuestra iglesia. No hay mejor ejemplo que la nuestra. Personas de distintas edades, personas de distintas nacionalidades, de distintas culturas y de distintas formas de pensar, ¿qué es lo que realmente las mantiene unidas? La palabra. El Evangelio. Eso es lo que tiene que mantenerles unidas. No hay otra cosa. No hay tradiciones, no hay ideas culturales de que no, es que en mi país se hace esto, bueno, pues es que en el otro país no se hace esto, otro, no. Lo que les mantiene unidas es el Evangelio. Y esa es la primera marca de la unidad. La unidad lo que hace es proteger el Evangelio. Una iglesia unida protege el Evangelio, pero el Evangelio verdadero. El Evangelio de Cristo, no cualquier Evangelio, sino el Evangelio de Cristo, no las tradiciones humanas. ¿Vale? Hay otros grupos religiosos que basan su doctrina en mucha tradición. Incluso los judíos, no es que nuestros padres hacían, nuestros padres hicieron. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no son tradiciones ni costumbres. El Evangelio es Cristo. Lo que ellos querían, los judíos querían un evangelio legalista. Claro. Exactamente, lo que ellos querían era cumplir la ley para poder ser salvo. Pero es que Jesús no viene a derogar la ley, viene a cumplirla. Pero lo que ocurre es que hay un nuevo pacto en Jesús, en la cruz. No es que la ley se diga, no, es que la ley ya no vale, no, sino que es que para acceder a la salvación, la ley no es necesaria. Sí, por la ley, pero muchas veces interpretadas a su disposición, a lo que ellos querían. ¿Vale? Por eso Jesús, allí en Mateo 23, tiene que decirles que son unos hipócritas, que son unos guías ciegos, porque lo que están haciendo es poner cargas pesadas cuando ellos no mueven ni un dedo, no quieren hacerlo. O sea, a ver, es como el médico que te dice, no fumes, y luego tú ves al médico que está fumando. ¿Cómo me dices que no fumes y luego tú estás fumando? ¿Cómo me dices tú a mí que yo diezme la menta y el eneldo y tú no lo haces? A ver, aquí hay algo que no cuadra, que está fallando. Entonces, eso era lo que eran los judaizantes, no eran muy legalistas.
Querían que todo se siguiera llevando con la ley. Sin embargo, el acceder a Dios a través de Cristo no es con la ley, porque la ley no nos hace salvos. Al revés, la ley lo que nos demuestra cada vez, ¿qué es? El pecado. Porque no hay ni uno que pueda cumplir toda la ley perfectamente. Sin embargo, los judíos pues lo que hicieron es, bueno, adaptamos esto a nuestra medida y así pues lo podemos cumplir. A ver, no fumes. El tabaco es malo fumar, pero bueno, un vapor pues se puede hacer. Al final es igual, o sea, es malo también, por mucho que digan, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? La unidad protege el Evangelio. Nos dice aquí en el versículo 3 que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse y que ni por un momento, versículo 5, accedimos a someternos a eso. Porque eso no es el Evangelio, ¿no? Entonces, había falsos hermanos, como aquí nos dice, ¿no? Dice el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban intentando añadir algo al Evangelio. No estaban atacando frontalmente a Cristo. No estaban diciendo que Cristo no había venido a salvarnos ni nada de eso. No estaban haciendo eso. Lo que estaban es completando a Cristo. Diciendo, mira, sí, el sacrificio de Cristo es válido, pero aún hay algo que tú tienes que hacer. ¿Vale? No sé si esto recuerda a algo de otros grupos religiosos, que sí, Cristo es suficiente, pero tú tienes que hacer cosas. Eso no lo dice el Evangelio, ¿vale? Jesús es bueno, pero no es suficiente. Ya, pero había quienes decían que Jesús es bueno, pero que no era suficiente, que había que añadir algo más. Y esto parece una diferencia muy pequeñita. Dice, bueno, a ver, a lo mejor sí, hombre, eso de que no es suficiente, sí, es bueno y no es suficiente, hombre, tampoco creo que sea mucho problema. Sí, es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque lo que hace es cambiar totalmente el mensaje de la salvación. Porque entonces ya la salvación no es por los méritos de Cristo, no es por la obra redentora en la cruz, sino que yo tengo que añadir algo más. Sin embargo, Pablo tiene que luchar contra todo esto. Y allí en Efesios que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y la circuncisión tiene que ver con las obras, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿vale? Por eso digo que parece una diferencia pequeña, pero cambia totalmente, completamente el mensaje de la salvación. Y Pablo sabía que si cedía en esto, entonces el Evangelio se corrompía y no podía ser. Y eso no puede ser, no se puede ceder en esto. El Evangelio no depende de lo que nosotros hagamos. El Evangelio lo que hace es que es un regalo de parte de Dios, porque el Evangelio es Cristo. Y es un regalo de parte de Dios, algo inmerecido. Es esa gracia de Dios para con nosotros, que nosotros no la merecíamos. Por eso Pablo no cedió, porque Pablo habla muchísimo sobre la gracia. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que entender y lo que nos enseña aquí es una cosa muy, muy clara, que no todo lo que parece religioso es necesariamente evangelio. Hay que tener cuidado con eso. No todo lo que parece religioso es necesariamente evangelio. Hay cosas que sí, que son religiosas, pero que no tienen que ver con el evangelio. O que parecen religiosas, pero no tienen que ver con el evangelio. ¿Vale? Por eso Pablo dice eso de que si nosotros os predicamos, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y la unidad nunca se va a construir sacrificando la verdad del Evangelio, porque entonces ya no hay unidad. Porque si el Evangelio puede adaptarse a lo que yo quiera, entonces, pues mira, yo lo adapto a mi manera, Garo lo puede adaptar a la suya, Juan Carlos lo puede adaptar a la suya, Laura a la suya, Giovanni a la suya,
y cada uno puede tener el evangelio que le dé la gana. Y eso no es así. Hay un solo evangelio que no es adaptable. Ahora, este tipo de tensiones no creáis que desapareció en la iglesia primitiva. Este tipo de tensiones sigue hoy en día. O sea, no es algo que ocurrió entonces y ha dejado de ocurrir. Sigue hoy en día. Y de hecho, el libro de Hechos nos muestra que esto fue un tema de importantes debates, ¿no? Si leéis en el capítulo 15, os podréis dar cuenta de todo eso. Y la iglesia primitiva tuvo que aprender. Y tuvo que aprender algo fundamental. Y tuvo que aprender que no se puede añadir condiciones humanas a la obra de Cristo. Pero es que no se puede añadir condiciones humanas a la obra de Cristo sin deformar el Evangelio. Porque todo lo que nosotros añadamos es deformar el Evangelio. Es decir, que el Evangelio o bien no es completo, o bien le falta algo, o bien la obra de Cristo no es suficiente. ¿Por qué? Porque la unidad cristiana, la unidad de los creyentes, siempre gira alrededor del Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Y eso tiene que ser así, no alrededor de preferencias que podemos tener cada uno, no alrededor de esas costumbres que podamos tener, no alrededor de tradiciones, sino alrededor de Cristo. En Efesios capítulo 4, Pablo lo dice bien claro, capítulo 4 y versículos 4 al 6. Dice así: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno, solo uno. Y en Romanos, capítulo 1 y versículo 16, Pablo precisamente dice que no se avergüenza, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también dice, y también al griego. Sin necesidad de circuncisiones ni historias raras. Es poder de Dios para salvación. Un versículo más, capítulo 15 de Primera de Corintios y versículos del 1 al 4. Dice, si además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Cristo muriendo en la cruz, resucitando. Eso es el Evangelio. Y es por medio de la obra de Cristo que nosotros tenemos esa salvación. Ahora, como digo, lo que ocurría allí en Galacia, pues ocurre también hoy en día, ¿no? Muchas veces se añaden requisitos que Dios nunca ha puesto. Se añaden cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Y no se hace con mala intención muchas veces. No se hace con mala intención. Muchas veces encima es que no es que se haga con mala intención, sino que encima nace de proteger, o de esa idea de proteger la fe. Sin embargo, son cosas que no tienen que ver con el Evangelio. ¿Por qué? Porque el resultado puede ser peligroso. Puede ser muy peligroso. Hay algunos que dicen, bueno, mira, tenemos que vestir de esta manera. Hay otros que dicen que, bueno, hay que seguir estas tradiciones. Hay otros que dicen que, bueno, pues esto lo vamos a hacer así. Aquí vamos a poner esto porque esto tiene que ser así. Cuando no es así. Si es que encima lo bonito del Evangelio es esa diversidad. Dios nos quiere tal y como somos, no quiere, porque si quisiera que todos fuéramos iguales, nos habría hecho todos iguales. No tendría algún problema, no tendría ningún problema. Todas estas cosas pueden tener su lugar, ¿vale? Es verdad. Oye, pues a lo mejor esto, vale, es quitándolo de la idea de que esto tiene que ser evangelio, no vamos a quitar lo de que tiene que ser evangelio, pues puede funcionar o puede dejar de funcionar, vale.
pero ninguna puede convertirse en condición para aceptar a un creyente en la iglesia. Porque encima muchas veces ponemos requisitos para que encima las personas puedan entrar en la iglesia. No digo que ocurra en nuestra iglesia. No digo que ocurra. A lo mejor ocurre, no lo sé. Pero muchas veces ocurre en las iglesias. Y la pregunta correcta no es si es igual a nosotros. La pregunta correcta es, ¿ha confiado y ha creído en Cristo? Y eso es lo que nos tiene que valer. Hace unos años, en una conferencia de la FIEIDE, alguien preguntó, uno de los ponentes preguntó, si, pues a los que estábamos allí, si en vuestras iglesias dejaríais entrar a un homosexual. Y hubo uno que se levantó y dijo, de ninguna manera. Y pongo ese ejemplo porque fue el ejemplo que pusieron. De ninguna manera. Porque si es homosexual no puede entrar en una iglesia. No puede ser creyente. Bueno, ahí lo dejo. La pregunta es, ¿ha confiado en Cristo? Más que si es igual que nosotros. Ahora, la segunda marca de la unidad verdadera. ¿Vale? Y es lo que también aquí Pablo nos está diciendo. La unidad reconoce que la obra de Dios es diferente en las personas. La obra de Dios no es igual en mi vida que en la vida de cada uno de los que estáis aquí. Habrá puntos que sean, sí, muy parecidos, pero no es igual. Dios actúa de formas diferentes en cada uno. Como dice Pablo, ¿no? Versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Porque ya se lo había dicho todo el Señor. ¿Vale? No es que diga, soy más que los demás. No, no es eso. Pero lo que está diciendo es que Dios ha trabajado en mí de manera diferente que ha trabajado en los demás. Y Dios me ha comunicado también ese evangelio que le ha comunicado a los demás. Quizás a lo mejor, pues yo qué sé, no soy el más adecuado para trabajar con niños. Perfecto, muy bien. Pero eso no quita que el evangelio es el evangelio. Que el evangelio lo puedo predicar igualmente a los niños, ¿no? Versículo 7 dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Dios trabajando de forma diferente con el mismo evangelio para llegar al mismo propósito. Predicar el evangelio. Da igual que sean los de la circuncisión que los de la incircuncisión. Y aquí lo que se refiere Pablo es a judíos y gentiles. Circuncisión, judíos, incircuncisión, gentiles. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere Pablo. Y eso es lo que entendieron, ¿no? Y lo entendieron algo muy importante. Entendieron que no hay que no todo el mundo tiene que ser igual. No le dijeron a Pablo, mira, tienes que hacer las cosas como nosotros las hacemos. No, se dieron cuenta de que no, Dios está actuando de formas diferentes. Reconocieron que Dios estaba trabajando de forma distinta en Pablo, pero con el mismo evangelio. Pedro y Pablo eran totalmente diferentes, pero el mismo evangelio. El mejor ejemplo que puedo poner es mi mujer y yo somos totalmente diferentes. Pero es el mismo evangelio. Dios usa a las personas como somos, tal y como somos. Dios usa personas con experiencias diferentes. Dios usa personas con ministerios diferentes. Dios usa personas con personalidades diferentes. Dios usa personas que tienen audiencias también diferentes. ¿Vale? Pero que sirven al mismo Señor. Porque la diversidad no es una amenaza en la iglesia. Y menos para la unidad, al revés. Si no, fijaros, ¿qué es lo que eligió el Señor Jesús? Un recaudador de impuestos,
un pescador, bruto como el solo, un celote, y podíamos ampliar la lista. ¿Eran todos iguales? No tenían nada que ver. Ninguno. Nada que ver. Pero Jesús los eligió, porque querían que formaran parte de su cuerpo, con el mismo evangelio. Dios no trabaja con moldes cerrados, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Al revés. A veces queremos que todos sirvan igual, que todos hablen igual, que todos piensen igual, pero lo siento mucho, no pensamos todos igual. En el evangelio sí tenemos que pensar igual, pero el resto no pensamos todos igual. Y eso es lo que aquí Pablo nos está diciendo. Primera de Corintios, capítulo 12, con esto termino. Versículos del 4 al 6. Dice bien, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Veis? Hay diferencia, pero Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso es la unidad del Evangelio. Que haya diversidad, pero que somos un solo cuerpo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Bueno, estaba en el 5. 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Personas diferentes, dones diferentes, ministerios diferentes, un mismo Espíritu, un mismo Dios, un mismo Evangelio. Eso es lo que Pablo aquí se refiere. La iglesia no debe parecerse a un ejército donde todos marchan idénticos. La iglesia es un cuerpo, como nos enseña Pablo, un cuerpo que tiene ojos, manos, corazón, pies. Y si una parte quiere ser todas las demás, o sea, si una parte quiere ser todas las demás, ¿qué es lo que pasa? Si todos quieren ser mano, ¿qué le pasa al cuerpo? No funciona. No funciona. Por eso, esa diversidad. Termino con esto. En Gálatas lo que nos encontramos en estos versículos, en los versículos del 3 al 7 del capítulo 2, son dos señales muy claras de una unidad genuina en la iglesia. Por un lado, que la unidad verdadera protege el evangelio verdadero por encima de las tradiciones humanas. Y por otro lado, que la unidad verdadera reconoce la obra de Dios en personas diferentes. No todos tienen el mismo trasfondo, no todos tienen el mismo pensamiento, no todos tienen los mismos dones, ni todos tienen el mismo ministerio. A mí no me pongáis con niños a enseñar a niños. Puedo jugar con ellos todo lo que queráis, revolcarme por el suelo, pero soy incapaz de enseñar a niños. Sin embargo, hay personas que lo hacen estupendamente y a lo mejor no se revuelcan con ellos por el suelo, pero enseñan estupendamente a niños. Eso es la iglesia de Cristo, eso es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén.